Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de Luces y Perfecciones. Adelante, pastor. Bienvenidos a un tiempo de luces y perfecciones, un espacio de revelación, sabiduría y formación espiritual. Aquí exploramos la profundidad de la palabra de Dios, la riqueza de la teología y la sabiduría que transforma la vida de todo creyente. Porque cuando la luz divina ilumina el entendimiento, el espíritu encuentra dirección y el carácter se perfecciona para servir a la divinidad, a nuestro amado Cristo Jesús. Y por supuesto, buscamos un servicio de excelencia. Estás escuchando Tiempo de Luces y Perfecciones, donde las tinieblas no tienen lugar. Sean todos bienvenidos a este tiempo de luces y perfecciones. Queremos agradecer a nuestros amigos de Argentina, de la radio Ebenecer, por permitirnos este espacio para difundir el mensaje de la palabra de Dios. Por otro lado, queremos mandar un saludo muy cordial a toda la comunidad Urín y Tumín de Argentina, de Venezuela, Colombia, Bolivia, de Nicaragua, de El Salvador, por supuesto, de Honduras, también de Guatemala, México y los alumnos que se integran de Estados Unidos. Bendecimos a la República Dominicana y mandamos un especial saludo a toda la iglesia que está en Cuba. Les mandamos un abrazo y ricas bendiciones para sus vidas. Saludos a Europa, en España, Italia, Alemania, por supuesto, el Reino Unido y todas las naciones que conforman nuestra comunidad Urín y Tumín. ¡Comenzamos ahora! En tiempos de luces y perfecciones, la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. El tema de esta hora es la lealtad de los valientes de David. Por supuesto, estamos hablando de el poder de la lealtad. Los valientes de David, esta lealtad al rey, esta lealtad a Dios. El origen de un valiente, no nace, se hace. No se nace siendo un valiente de David. David representa al reino, al rey, que es Cristo Jesús. David es un tipo de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Así que se llega a ser este valiente a través de la lealtad en medio de la crisis. En 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 2 dice: y que se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Bueno, dirían los reclutadores, con este perfil, ¿a dónde vamos a llegar? La lealtad no busca gente perfecta, busca gente dispuesta, y esta es la gran característica y el valor que tiene esta muchedumbre
que se asocia con el próximo rey, el ya ungido del Señor, David. Dios toma lo que el mundo desecha para formar su ejército de élite. Tal vez tú te sientes imperfecto, que no tienes capacidad, tú crees que no tienes nada que aportar y nada que darle a Dios. Pues Dios no está buscando sabios, busca ignorantes. Dios no busca gente sana, está buscando gente enferma para restaurarla. El Señor no está buscando gente rica, sino gente pobre, que pueda enriquecerse en el poder de la presencia de Dios, en el poder de su palabra, porque Él quiere avergonzar a lo fuerte, a lo sabio, a lo que no es para que sea. Así que este tema es para ti. Este tema es para mí. Abramos nuestra mente y nuestro corazón para que el Señor desde ya esté ministrando todo nuestro ser. La lealtad que no necesita órdenes, y esto es sumamente interesante en 2 de Samuel capítulo 23, 15 al 16. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y tomaron agua y la trajeron a David. Y este acto de valentía, este acto de gran fuerza y seguridad en el poder de Dios, atrae el corazón de David. Estos hombres no esperaron un decreto real. David todavía no era el rey que estaba sentado en el trono. Ya había sido ungido. Él estaba huyendo porque Saúl quería matarlo. Sin embargo, estos hombres no esperaron un decreto, una instrucción, ni tampoco un escrito por parte del próximo rey o su líder. La lealtad estratégica es aquella que conoce la visión de su líder o de su familia y actúan por iniciativa propia sin que se lo pidan. Honrar al rey es honrar a Dios. Honrar a la autoridad es honrar al Dios que puso esa autoridad. Así que la lealtad se resiste en la soledad. ¿Qué haces cuando todos los demás se rinden? En el texto de Samuel, segundo libro de Samuel, en el 23, 11 y 12, está Sama, el hijo de Age. Dice que los filisteos se habían juntado, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y Jehová le dio gran victoria, porque Dios honra la intención de honrar, porque Dios honra la valentía de aquellos que no temen, de aquellos que se arriesgan con tal de agradar el corazón de Dios. Y la lealtad a Dios se prueba en los campos de lentejas. Quizás tu campo es tu hogar, o es tu ministerio pequeño, o ese pequeño o iniciante negocio o emprendimiento. Si te quedas firme cuando otros huyen, Dios te dará la victoria. Él dará la victoria a través de ti. Por eso Dios le dijo a Josué: mira que te mando que seas muy, muy valiente. También la lealtad se hace como una sola carne con el propósito. Cuando la fatiga llega, la lealtad te debe de sostener. Hay otro caso de otro valiente que es Eliezer, el hijo de Dodo, en 2 de Samuel 23:10. Y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y fíjate lo que dice y expresa el cronista: y quedó su mano pegada a la espada. En el original hebreo, esto explica que la identidad del guerrero y su arma se fusionaron. La lealtad a la palabra de Dios hace que ya no sepas dónde termina tu fuerza y dónde empieza la de Él. Te recuerdo, nuestro tema es la lealtad.
la lealtad, el poder de la lealtad, el poder de la lealtad al Rey y a Dios. Estamos ejemplificando la actitud poderosa de los valientes de David. Así que hemos dicho que a veces llega esta fatiga. A veces nos sentimos que nada nos sostiene, pero lo que te puede sostener es esta lealtad a Dios. Y por tu lealtad a Dios das una segunda milla. La lealtad a la palabra de Dios hace que ya no sepas dónde termina tu fuerza y dónde empieza la de tu amado Señor. Hay una lealtad extranjera y es el caso de Itai, el hitita. Esta lealtad no es una cuestión de sangre, sino de pacto, y esto es muy profundo. Un mensaje de inclusión, una lealtad incluso extranjera. Dice 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 21, que respondió Itai al rey, diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré. Allí estará también tu siervo. Itai es un extranjero. ¿Y qué crees? Es del pueblo enemigo de Dios. Es un filisteo. Pero su lealtad supera a la de muchos israelitas. Porque donde esté mi rey, ahí voy a estar. Y donde él muera, moriré. No importa dónde vengas, tu lealtad al Rey de Reyes y Señor de Señores te da un lugar en su mesa de los valientes. Necesitamos en este tiempo que se levanten los valientes de David en los 4 cabos de la tierra, en medio de la incertidumbre, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la guerra, en medio de tantas cosas oscuras que están manifestándose este mundo perdido. La lealtad de estos hombres no era hacia un hombre perfecto, porque lo sabemos, David falló en muchísimos momentos, sino hacia el ungido de Dios. No es a quién le debo mi lealtad, sino quién puso Dios. Y es el secreto de estos valientes, que no honraban al varón, no honraban al rey, sino honraban al Dios que ungió a ese varón. Un varón conforme al corazón de Dios describen los escribas. En tu iglesia, en tu familia, no esperes líderes perfectos. Busca ser el valiente que sostenga la visión que Dios ha puesto en ellos y colabora. Estemos dispuestos, cada uno de nosotros, a poder participar de esta gran visión de Dios. ¿Quiénes son los valientes de David? La historia de los valientes de David, conocidos en hebreo como los Giborim, es uno de los relatos más fascinantes en las Escrituras, pues mezcla la lealtad militar con una profunda devoción espiritual al que vive, al Dios que es espíritu, al Dios que está vivo y que está presente en este globo terráqueo. Aunque en su silencio, aunque en su manifestación, la presencia del Señor se sigue moviendo en la tierra y pareciera una ausencia, pero Él está presente porque Él está en todo lugar. Estos hombres no solo eran guerreros de élite, sino que fueron los que sostuvieron el reino de David aún en los momentos más oscuros. Así que en la escena de la cueva de Adulam, seguramente tú has escuchado que antes de ser una unidad de élite, este grupo se conformó de una forma improbable. Cuando David huía del rey Saúl, se refugia él en la cueva de Adulam, y ahí se unieron personas con aflicción, personas endeudadas y amargadas de espíritu, pero David
transformó a este grupo de marginados, aproximadamente 400 hombres que tenían este perfil, pero Dios los mudó, Dios los transformó, Dios los restauró y los cambió en la fuerza militar más temida del momento dorado de Israel en el reinado de David. Así que estos tres principales los vamos a encontrar 3 grupos y en cada uno de ellos aproximadamente 3 varones. Así que dentro de los valientes existía una jerarquía de honor. Los 3 más destacados por sus proezas sobrehumanas fueron Isabán o Josabín. Él blandió su lanza contra 800 hombres a los que los mató de una sola ocasión. Encontramos a Eleazar, que se mantuvo firme contra los filisteos. Cuando los demás retrocedieron, peleó tanto que su mano se quedó pegada a su espada por el cansancio. Y nos encontramos con Sama, que defendió un campo lleno de lentejas contra todo un ejército, el ejército filisteo, logrando una gran victoria cuando el pueblo había huido. Estos son los principales o esta jerarquía de honor o de élite. Pero nos encontramos con estos actos de lealtad suprema. Una de las historias más conmovedoras ocurrió cuando David, acampando cerca de la cueva de Adulam, expresó ese deseo nostálgico. ¡Ay, quién me diera beber de esa agua tan exquisita, tan sabrosa, que solamente está en el pozo de Belén! Belén estaba ocupado por los filisteos. Sin que David lo ordenara, estos 3 valientes irrumpieron en el campamento filisteo. ¿Te puedes imaginar la escena? Sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. David se conmovió. David valoró el esfuerzo, la valentía y el arrojo de estos hombres intrépidos. Él, conmovido por el riesgo que corrieron, se negó a beberla, porque esta agua representaba sus propias vidas. Y él lo que hace con esta agua es derramarla delante de Dios como una ofrenda, porque era un agua carísima. Hoy el agua natural, el agua potable, se vende a nivel mundial precisamente por la baja calidad que hay en las aguas. Y hay tantas marcas, en México hay N número de marcas y hay unas carísimas que en pesos mexicanos valen más de 150 pesos, 1 litro de agua. Y David valoró porque esa agua que había traído valía el valor de estos 3 hombres. Por eso él la derrama como una ofrenda a Dios, diciendo que era la sangre de hombres que habían arriesgado su vida. Es decir, equiparaba a que el agua era un símil de sus propias vidas, de sus propias sangre. Así que otros guerreros notables fue Abisai, hermano de Joab, que llegó a ser jefe de 30 y mató a 300 en su lanza. Benai, un hombre de actos asombrosos que mató a 2 grandes héroes de Moab, que descendió a un foso para matar a un león en un día de nieve y desarmó a un gigante egipcio usando la propia lanza del enemigo. Urías el Eteo, el esposo de Betsabé, que se menciona al final en la lista de 2 de Samuel 23, lo que añade una nota trágica a la historia, recordando la integridad de este valiente frente a la falla de David. Hay un significado espiritual muy fuerte en estos hombres. Para muchos estudiosos, biblistas y teólogos, los valientes de David representan la fidelidad absoluta, pasando de ser donadies a ser pilares del reino gracias a su unión al ungido de Dios. Su historia se encuentra detallada principalmente
en Segunda de Samuel capítulo 23 y en Primera de Crónicas 11, del cual yo te invito a que desmenuces, rumees y estudies con profundidad. Los valientes de David, como hemos mencionado en el hebreo Giborim, aparecen registrados principalmente en estos dos libros que he mencionado. Estos hombres eran guerreros extraordinarios que destacaban por su fuerza sobrenatural y la fidelidad inquebrantable. La pregunta es, ¿tú eres un valiente que te pones de forma voluntaria como escudero para defender el liderazgo de tu iglesia? ¿Tú eres de esos valientes que respaldan el ministerio de tu maestro, el ministerio de tu pastor, el ministerio y el liderazgo de tu congregación? ¿O eres de los que huyen? Porque estos grandes insignes son de gran admiración. Mira, no alcanzo a describirte a todos, pero mira, por ejemplo, Eliabá significa Dios oculta o Dios esconde. En la guerra espiritual, la lealtad también implica saber cuándo ser guardado por Dios. ¿Recuerdas el Salmo 91 que nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Un valiente no solo es el que se expone, sino el que sabe que su victoria depende de que Dios sea su escondedero. La lealtad es confiar en que Dios nos protege mientras avanzamos, y nuestra valentía implica fe en el poderoso, en el Jehová guerrero. Eliabá, un insigne, un guerrero y un hombre leal primeramente a Dios y luego al ungido de nuestro Señor, el mismo David. Nos encontramos con Itai, que su significado es conmigo o cercano. Itai era un hitita, era un extranjero de Gad. Su nombre personifica la esencia de la lealtad, presencia. La lealtad implica presencia, y tú tienes que tener presencia con tu líder, tú tienes que tener presencia con el liderazgo, tú tienes que tener presencia con nuestro amado Espíritu Santo. Él le dijo a David: donde tú estés, allí estaré yo. Como lo dijo Ruth a su suegra Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. La lealtad familiar no es solo proveer, es ser Itai, es decir, estar presente, como su nombre significa, conmigo o cercano, en el momento de la angustia, en el momento de la prueba. Y es la cercanía la máxima manifestación o prueba de el amor. Hay otro personaje, hay otro guerrero, otro insignia, es Benaía, que significa Jehová ha edificado, y otros cronistas dicen que significa hijo de Dios. Este hombre que mató al león en el foso en un día de nieve, y su nombre nos recuerda que nuestras hazañas no son para nuestra gloria, sino que somos edificio de Dios. Cada victoria en el ministerio es una piedra que Dios pone en su edificación. No peleemos para hacernos de un nombre o hacernos hombres de renombre. No, Jesús es el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Y te repito, no peleemos para hacernos un nombre, sino porque somos hijos del constructor del universo. Así que, y por último, ¿qué te puedo decir de Urías? Urías, el esposo de Betsabé, que significa Jehová es mi luz. Como nuestro programa, Luces y Perfecciones. Así que, qué interesante es la historia. Qué interesante es que estos tres valientes son la más grande insignia de la historia de David, de la historia dorada
del reinado, de la historia bíblica en los cronistas, las crónicas y los libros, primero y segundo libro de Samuel. Eran una élite de la élite. Eran la crema innata de la defensa para los tiempos guerreros, los tiempos de guerra en la época de David, el siervo conforme al corazón de Dios. A David lo ubicamos fácilmente por ser el cantor, el ruiseñor de Dios, el gran inspirador y componente de salmos, pero la valentía de David, la valentía que seguramente atrajo a todos estos hombres, y fue precisamente el testimonio que David, siendo un adolescente, se enfrentó al gigante Goliat, y Dios a través de una piedra le da la victoria. Dios le da la estrategia, Dios le da la inteligencia, también la fuerza, y al final Dios le da la victoria. Las hazañas de estos hombres están registradas, una vez más te confirmo, 2 de Samuel, capítulo 23 del 8 al 12. Jezobén o Adino de Esnita, él blandió su lanza contra 800 hombres, a los cuales mató de una sola vez. Esto me recuerda a Sansón y el poder de su fuerza, que humanamente venía de su cabellera, pero más que su cabellera era su voto de nazareato, y más que su voto de nazareato era la misma presencia del poder del Espíritu de Dios que reposaba sobre Sansón y sobre Jazobín. Eleazar, hijo de Dodo, este levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y el pueblo volvió tras él tan solo para recoger el botín, porque Dios les había dado la victoria. Y te recuerdo a Sama, hijo de Age. Los filisteos se habían juntado en Ejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y él se enfrentó a los filisteos, defendió lo que es de ellos, no huyó. Y Dios vio su valentía, Dios vio con qué fuerza, con qué seguridad en el poder de el Dios de los escuadrones de los cielos, él, como David, había puesto su confianza, y Dios le dio su victoria. Así que nos encontramos con grandes líderes de renombre, ¿verdad? Y aunque ellos no llegaron a ser como los primeros tres que he mencionado, tenían una posición de honor muy especial en el reino y en el ejército de David, siervo del Señor. Abisai, hijo de Zeruía, y aquí pongan mucha atención, porque voy a tomarme un tiempo para hablar de los tres hijos de Zeruía. Zeruía era la hermana en sangre de David. Y estos tres hombres fueron guerreros ilustres, y él fue el más ilustre de los 30 y fue su jefe, mas no llegó a los tres primeros, como ya mencionó, pero sí llegó a tener grandes hazañas al matar a 300 hombres enemigos con su lanza. Benaía, hijo de Joiada, sus hazañas parecen ser sacadas de leyendas, pero dice que mató a 2 leones de Moab, ¿verdad? Y también él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso del tiempo de nieve. Y también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura. Y algunas versiones bíblicas hablan como si fueran gigantes. Le arrebató la lanza de su mano y lo mató con su propia lanza. Estos grandes héroes de la fe, estos grandes héroes por su valentía, estas grandes insignias que sostuvieron el liderazgo de David. La gloria de David se ve sostenida por el poder de Dios. El poder de Dios manifestado en estos hombres valientes. ¿Qué perfil describe la cueva de Adulán de estos hombres? Pero ¿en qué fueron transformados? Tú tal vez te menosprecias, tú tal vez crees que no tienes nada que aportar en el reino de Dios, pero tal vez en nuestras propias capacidades no tenemos nada, porque todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Tus dones, tus talentos, tus capacidades y todo don perfecto y toda buena dádiva que proviene del Padre de las luces, hoy tú puedes ponerlos al servicio del Todopoderoso.
Además de estos dos niveles, nos encontramos por otro nivel, un tercer nivel en esta jerarquía de hombres valientes, y son los 30 valientes. Era un cuerpo oficial selecto. Aunque el grupo se llamaba los 30, la lista suele nombrar a unos aproximadamente 37, ya que cuando uno moría, otro tomaba su lugar, y algunos destacados son Asael, hermano de Joab, Urías el Eteo, que fue el esposo de Betsabé, cuya lealtad fue probada hasta la muerte. Y ya mencionamos a Itai, Gitita, un extranjero filisteo de Gad. Así que de estos 30, brincamos a un cuarto nivel de estos valientes, los que se unieron en Siclag, arqueros y flecheros. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, se describe a otros valientes que se unieron a David mientras huía de Saúl, y eran expertos en el uso de ambas manos, así que eran ambidiestros. Por un lado arqueros y por otro lado flecheros, y estaban armados con arcos, dice su palabra, y usaban ambas manos para tirar piedras con la honda y saetas con el arco, y eran de los parientes de Saúl de Benjamín. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 2. La Biblia deja claro que estos hombres no solo peleaban por David, sino que entendían que estaban peleando las batallas de Dios. Deja de creer que estás sirviéndole al hombre. Deja de creer que estás defendiendo la visión del hombre. Deja de creer que estás haciéndolo a favor de la autoridad del hombre, del líder, del pastor, del apóstol, de quien Dios haya puesto al frente de cualquier ministerio, cualquiera que sea su nombre. Tú tienes que entender hoy que estás comenzando a servir al Dios del reino, al Dios de la gloria, al Señor de la obra. Dice Primera de Crónicas 11:10, estos son los principales de los valientes que David tuvo, los cuales le ayudaron con todo Israel para hacerle rey conforme a la palabra de Jehová. Tienes que tener una disposición con Dios para que se ejecuten sus planes, para que Dios cumpla sus propósitos en la vida de aquellos que Dios ha llamado y de aquellos que Dios ha levantado para servirle a Él. Me voy a tomar un tiempo muy especial para hablar de los sobrinos de David. A mí me impresiona porque comúnmente en las genealogías describe varón, hijo de, hasta llegar a las siguientes generaciones. Pero es el caso de los 3 hijos de Seraía. Es la hermana, ¿verdad? Es la hermana de David, y también es identificada como Zeruía. En la estructura del ejército de David, los 3 hijos de su hermana, Seraía o Zeruía, ocupan un lugar central. No solo eran los sobrinos del rey, sino que formaban el núcleo del mando militar. Aunque su temperamento a menudo chocaba con la diplomacia de David, estaban ahí para ser útiles en el propósito de reino. Tenemos que tener una visión de reino. Tenemos que tener una visión celestial, una visión no egoísta, no una visión envidiosa o llena de molestia porque no nos toca estar arriba, sino más bien apoyar al que Dios puso. Todos ellos se sujetan al ungido, no porque David fuera el rey, sino porque era el ungido de Dios. Y esto cambia la perspectiva. Cuando tú tienes la certeza que el líder que Dios ha puesto en tu congregación, en tu ministerio, en tu organización, ha sido sellado, ha sido ungido y le ha sido vertido el cuerno del aceite, y que es lleno del poder de Dios, y que no hay duda, no hay ninguna clase de inseguridad, porque es la persona que Dios ha puesto. Lo único que nos corresponde es apoyarle, interceder, es decirle: aquí está mi hombro, aquí está mi espada,
aquí está mi arco, yo estoy a la disposición del Señor para servirte a ti. Y entonces estos tres sobrinos, es decir, los hijos de Zeruía, la matriarca, son este eslabón de sangre. Era la hermana de David. En un contexto bíblico donde la genealogía suele ser patrillinaje o del nombre del padre. Es excepcional que a estos tres guerreros se les identifica como los hijos de la mujer, o sea, los hijos de la hermana de David, y no mencionan al padre de ellos. Significa que esta mujer es una mujer con una identidad y con una autoridad, porque hemos mencionado y seguimos insistiendo, en el judaísmo y en el cristianismo, la mujer no es un cero a la izquierda. La mujer no es una obra de segunda categoría. La mujer tiene un papel especial en el corazón de nuestro Dios eterno. Mujer, tú eres especial. Tú eres de gran estima para Dios. Y el que seas mujer es el don más grande que Dios te ha podido dar después de ser llamada hija de Dios. Es excepcional que estos tres guerreros se les identifica constantemente como los hijos de Zeruía. Así que la tensión con David solía decir: ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Zeruía? Era una expresión que refleja que aunque le eran leales, eran también hombres violentos e implacables, difíciles de controlar incluso por el mismo rey. ¿Quiénes son esos tres sobrinos? Joab, el estratega implacable, fue el general en jefe de todo el ejército de Israel y era brillante en la guerra, pero pragmático y a veces despiadado en lo político. Su papel se consolidó, el papel de este hombre, de este gran guerrero, hijo de Zeruía, sobrino de David, Joab, consolidó el trono de David. Tomó la fuerza de Jebús de Jerusalén para ganar su rango. Mató a Abner, el general de Saúl, por venganza, y Absalón, el hijo rebelde de David, desobedeciendo las órdenes del rey de perdonarle la vida. Un hombre estratega implacable. Por otro lado tenemos a Abisai, el protector leal. Él era jefe de los 30 y posiblemente el más cercano a David en términos de protección personal. Algunos biblistas le llaman el escudero, uno de los escuderos de David. La hazaña de Abisai: en ocasión, David fue atacado por un gigante filisteo llamado Isbi Benob. Abisai intervino y mató al gigante, salvando la vida del rey. El carácter de este hombre siempre estaba dispuesto a ejecutar a los enemigos de David al instante, como quiso hacer con Simei cuando éste maldecía al rey. Así que estamos encontrando con hombres de gran talla. Nos estamos encontrando con hombres con grandes hazañas, con gran valor, con hombres intrépidos que se movían con la influencia y el poder del Espíritu de Dios. Ese valor te lo da Cristo. Ese valor te lo da Dios. Ese valor solamente te lo puede dar el Espíritu de Dios. Yo crecí como un joven bastante inseguro y al mismo tiempo miedoso. Aunque en apariencia no lo manifestaba, en mi interior tenía mucho miedo. Pero un día, un 12 de diciembre de 1994, yo fui secuestrado. Me tomaron intentando guardar mi primer auto, un auto nuevo, y 3 hombres se metieron al auto con 3 pistolas, y uno me apuntó a la cabeza, otro al estómago y otro atrás. Lo único que tuve que hacer en ese momento, en ese proceso, es
confiar, clamar a Dios y confiar en Él. Y lo único que tuve que hacer es esperar que la poderosa mano del Espíritu de Dios me guardara. Esos hombres no me pudieron maldecir, jamás me tocaron un pelo, pero no quitaban las pistolas en donde ya te he mencionado. Yo pude ver el poder de Dios. Yo pude ver cómo Dios trajo paz a mi corazón en medio del secuestro. Y llegó el momento en que yo empecé a decirles a ellos: tranquilos, todo va a salir bien. No se preocupen, todo está bajo control. En mi estéreo venía un canto de adoración. Y ellos, por más que querían quitar esa música, jamás pudieron silenciarla. Ese canto me envolvió y mis pensamientos estaban girando alrededor de la composición de ese canto. Y decía: Cristo es mi Señor, no me da temor. Así que me tuvieron que dejar atrás de la alcaldía. En esa época era delegación, donde se levantan las denuncias. Mi auto nuevo se descompuso. No, Dios lo descompuso. No fueron ellos. Pude ver la victoria y la salvación de Dios. A partir de ahí, no he vuelto a tener temor, porque sé quién me cuida y quién me defiende. Otro hombre fue Asael, que fue el corredor veloz, y era conocido por su increíble velocidad, comparada a la de una gacela de campo. Durante la guerra civil contra la casa de Saúl, persiguió a Abner para matarlo. Abner, no queriendo matarlo con temor a la enemistad con Joab, le advirtió que se detuviera. Asael se negó y Abner lo atravesó con la punta trasera de su lanza. Su muerte desató la enemistad sangrienta entre Joab y Abner. Por eso, Joab vengó a su hermano y lo destruyó. El papel de esta mujer, Zeruía, nos resalta la unidad familiar. El hecho de que David se refiriera a sus sobrinos como los hijos de Zeruía, o sea, sus sobrinos, es que ellos eran su brazo ejecutor, el brazo ejecutor de David. Sin ellos, David difícilmente habría sobrevivido a las persecuciones de Saúl, a las rebeliones posteriores, pero su ferocidad representaba el lado oscuro del poder militar que David, como hombre conforme al corazón de Dios, a veces lamentaba. ¿Cuál es este poder de la lealtad al Rey, que es Cristo Jesús? A la autoridad humana, pero sobre todo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Ábranse puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. Estos son ejemplos de hombres valientes que hacen falta hoy en la iglesia, que hacen falta en los ministerios. Tal vez tú te sientes desprotegido. Tal vez no has podido tener esas ayudas, estos hombres de seguridad, estos hombres que te respaldan espiritualmente. Tal vez tú no has tenido esta protección y te has sentido como a la intemperie, como indefenso o como una persona con gran riesgo. Tal vez es el momento en que tú le pidas a Dios que te rodee de gente valiente, que ame al Señor con todo su corazón, que ame la obra de Dios y que abrace la visión que Dios ha puesto en tu vida. El concepto de lealtad entre los valientes de David no simplemente era una obediencia militar, sino una fuerza transformadora que conectaba la devoción a un líder terrenal con la fidelidad al diseño divino. Porque cuando honramos a la autoridad, honramos a Dios. Y cuando honramos a Dios, tenemos que honrar a la autoridad. Por supuesto, mejor
es obedecer a Dios antes que a los príncipes, pero el que honra, honra. Y es necesario que nuestra lealtad sea como la de estos hombres. Una lealtad que representa como un pegamento que sostuvo el reino de Israel. Por eso Salomón recibe un reino sólido. Esta lealtad nos debe de transformar en nuestro carácter. Como mencionamos, los valientes no empezaron como héroes. Eran afligidos, endeudados y gente despreciable en la cueva de Adulán. El poder que debe desprenderse de el Espíritu de Dios y el poder de su palabra. La lealtad a David los sacó de su miseria personal para darles un propósito mayor. El poder, fíjense nada más, el poder de la lealtad de todos esta élite de hombres valientes, pero también el poder de la lealtad, ¿verdad?, que David le tuvo a Dios y que entonces él podía instruir, impartir y ministrar, porque el reflejo de esta lealtad de estos hombres era un reflejo de la lealtad que David tenía al Todopoderoso. Así que David los saca de su miseria y les da un propósito mayor. Cuando te unes a una causa mayor que tú mismo, o sea, la del reino, es decir, la del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, y bajo principios eternos que están escritos en su palabra, tu identidad cambia de víctima a guerrero. Dios quiere que seas protagonista, que seas cabeza y no cola, que estés arriba y no abajo. Dios quiere transformar ese corazón inseguro, ese corazón temeroso o miedoso, y hacer de ti un hombre valiente, un hombre guerrero, un hombre conforme al corazón de Dios. La diferencia entre obediencia y devoción es grande. En ese episodio de El Pozo de Belén es un ejemplo máximo. David no da órdenes, solo expresa un anhelo. Al rey, los tres valientes arriesgan su vida, no por un comando, sino por amor al bienestar del rey. Yo te pregunto, ¿amas a tu líder? ¿Amas a tu pastor? ¿Amas a los que están al frente? Tal vez te has vuelto insensible y eres una persona que hoy manifiesta poca misericordia, poco cariño y amor a los que están arriba. Y Pablo dice que oremos por los que están en autoridad, por los que estén en eminencia, que apoyemos a los que nos presiden. David, al recibir el agua, tú lo sabes, lo derramó como una ofrenda. Y esto nos enseña que la lealtad humana más pura debe de terminar siempre reconociendo la soberanía de Dios. La lealtad al líder es un reflejo de nuestra capacidad de honrar a Dios. Te vuelvo a repetir, honras a Dios, honra a tus padres. Honras a tus padres, honra a tus líderes. Honras a Dios, honra a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Hay una firmeza en la soledad, una resistencia espiritual. Fíjate en Eleazar, hijo de Dodo. Él peleó hasta que su mano se pegó a la espada. Al rey a Dios, mientras otros huían, él se quedó porque entendía que el reino de David era el plan de Dios para Israel. ¿Sabes? Estamos hablando de pelear por lo eterno, de pelear por lo que viene de arriba, de pelear por lo que Dios ha planeado y diseñado. No pelear por lo humano, no pelear por la visión humana, sino por la visión celestial. No por el prestigio humano, sino por el reino de los cielos. En esta facultad y en este ministerio los enseñamos a nuestros alumnos, en nuestro instituto bíblico, de que siempre pongamos el nombre del Señor en alto.
El nombre de nuestra institución no es importante, pero sí el nombre, que es sobre todo nombre que se nombra. El poder, esta lealtad que otorga resistencia sobrenatural, cuando la lealtad es firme, porque este hombre se quedó con la mano pegada y no terminó hasta que terminó, porque Dios le ayudó. Y cuando la lealtad es firme, la espada, la palabra o el propósito y la mano, que es la acción, se vuelve una sola cosa. ¿Estás peleando en tus fuerzas? ¿Estás cansado de pelear porque peleas en tu capacidad, en tu entendimiento y en tu propio poder? ¿O estás resistiendo de una manera sobrenatural porque el Señor es la fortaleza de tu vida? Este conflicto entre Joab, entre Urías, la historia de los valientes también sirve de advertencia sobre la lealtad malentendida. Urías, el eteo, representa esta lealtad íntegra y se negó a ir a casa a descansar mientras sus compañeros estaban al frente y el arca de Dios estaba en tiendas. Su lealtad a Dios y al ejército fue mayor que su propio deseo, incluso cuando el rey mismo lo traicionó. Y es el caso de Joab, que representa esta lealtad política. Era leal a David, pero no siempre a los mandamientos de Dios. Esto lo llevó a cometer asesinatos innecesarios, demostrando que la lealtad al hombre, si no está sujeta a la ética de Dios, se vuelve destructiva. ¿Con qué podemos quedarnos? ¿Y con qué podemos cerrar este tiempo? ¿Cuáles son estos pilares del poder de la lealtad? Primero, el sacrificio. Esta dimensión del sacrificio que nos lleva a una acción, cruzar los límites o las líneas enemigas por un poco de agua, como lo hicieron. ¿Qué aplicación podemos llevar a nuestra vida? Estar dispuestos a dar el extra sin que nos lo pidan, porque lo hago para Dios, porque Él ve mi servicio y yo quiero que Él se agrade de mi servicio, porque yo lo hago con todo mi corazón para que Él sea glorificado, para que Él sea reconocido, y yo quiero ser útil en sus manos. Otra dimensión del poder de la lealtad es la persistencia, quedarse en el campo cuando todos huyeron, como Sama. Y la aplicación a nuestras vidas es mantente en la fe y en los valores cuando la mayoría cede. Y en esta época lo estamos encontrando. Las iglesias sensuales que en el mismo atrio donde adoramos y alabamos a Dios ponen música secular. Algunos hacen tertulias, otros bailan. Esto es inaudito. Tú quédate. Persiste en tus valores y en tu convicción en Dios y no hagas lo que otros hacen, aunque esté de moda. Y la tercera dimensión es esta integridad. El honor de Urías sobre su propia comodidad. Él no quiso acostarse con su esposa o ir a dormir con ella. Él prefirió pelear a favor del reino y de su rey. La lealtad no busca beneficios, busca honrar la alianza con nuestro Dios. Si tú crees que nadie te ve, pues quiero decirte que sí, Dios te ve. El poder de la lealtad tiene un contexto completamente teocéntrico. Es tú y Él, es tu gestión y Él, es tu servicio y Él. Los valientes servían a David porque reconocían que David era el ungido de Dios. Para nosotros eso significa que nuestra lealtad a las instituciones, a los líderes, a la congregación, a los pastores, a la denominación o a los proyectos que Dios ha puesto en nuestras vidas, solo alcanza su máximo poder cuando está alineada con nuestra lealtad suprema a los principios divinos. Tenemos que reconocer esta historia bíblica
y tomar nuevas fuerzas. Tenemos que aplicar estos modelos de valentía de los valientes de David a nuestra iglesia, a nuestra familia, para transformar de simples grupos sociales en unidades con propósito divino, con propósito eterno. La lealtad estratégica es el cómo nos organizamos, y lo espiritual, el por qué lo hacemos, debe de crear un escudo contra la crisis con el fin de establecer el reino de Dios y ejecutar el propósito de nuestro Creador. Así que tenemos que entender esta lealtad estratégica y esta lealtad espiritual. En la iglesia hay que cubrir las espaldas a los líderes y proteger la visión institucional. Esta es estrategia, esta es acción. Pero en el ámbito espiritual, entender que servir al líder es servir al diseño de Dios para donde Dios nos ha puesto. Esa es nuestra motivación. Por un lado, la acción, que es la lealtad estratégica, y por otro lado, la lealtad espiritual, que es la motivación. Y cierro con esto. En tu familia hay que establecer los roles claros y defender el honor de nuestro hogar, de nuestro prestigio, de nuestra integridad. Y esa es la lealtad en acción. Pero la lealtad espiritual es reconocer que nuestra familia es un pacto sagrado ante Dios, no es un contrato social. Es lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Dónde están los valientes de David? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a dar su vida por aquel que dio todo en la cruz? ¿Dónde está esa lealtad sana que edifica? Esa lealtad tan pura, tan limpia, que ministra y que hace cohesión para ser un solo espíritu y una sola carne. Hay que identificar que hay lealtades tóxicas que encubren el pecado, como lo hizo Joab en el caso de Urías. Pero hoy, ¿por qué no ponemos nuestra vida, nuestro llamado, nuestro liderazgo, nuestra función y nuestros dones delante del Rey de Reyes, que es Cristo Jesús? Un valiente no nace siendo valiente de David. Se llega a hacerlo a través de la lealtad en medio de la crisis. Señor, estamos delante de ti y esta palabra ha atravesado nuestra mente y nuestro corazón, y nos invitas a subirnos a la pesa espiritual para mirar y contemplar en nuestro interior qué hay de nuestra lealtad a aquel que nos llamó, aquel que nos amó y que dio su vida a favor de nuestro ser. Señor, reconocemos que muchas veces hemos flaqueado y que nuestra fe ha menguado porque no manifestamos valentía en estos tiempos. Señor, te rogamos y te pedimos que nos mudes a un nuevo ser y que nos cambies para ser hombres valientes. Padre de la gloria, te rogamos y te pedimos que en el nombre de aquel varón que nos redimió, que nos lavó y nos compró, hoy nos transformes en líderes valientes, en personas leales a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que también podamos ser leales a nuestra iglesia, a nuestra doctrina, al liderazgo de nuestra iglesia, a la visión que tú le has dado a nuestros líderes, a nuestros pastores, y que podamos abrazarla con amor, con sencillez y con integridad,
para que tú te glorifiques en la vida de todo ministerio. Señor, rogamos por aquellos pastores que trabajan solos. Oramos por aquellos pastores que se han sentido solos y abandonados. Aquellos que les ha faltado la fe, que han carecido de valientes como David en su reino, para que tú proveas y levantes dentro de las congregaciones hombres de verdad, íntegros, temerosos de Dios, conforme a tu corazón, y tú puedas levantar los ministerios de nuestros hermanos y de nuestros consiervos en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra: Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y gracias por compartir esta meditación a aquel que lo necesita escuchar y aquel que debe de ser ministrado. Nos vemos la próxima edición de Tiempo de Luces y Perfecciones. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.